Bien, saludos cordiales, maestro. En esta ocasión voy a hablar sobre el amplificador operacional en sus diferentes configuraciones. Mi nombre es Jean Luis Brito Bautista, 2000, matrícula 2019 7599. Bien, vamos a iniciar dando una definición de qué es un amplificador operacional. Los amplificadores operacionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Como se describe más adelante, la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor de ganancia es su por un factor G, ganancia es el voltaje de salida. Estos dispositivos se caracterizan por ser construidos genéricos y dispuestos de modo que en cada momento se pueda acceder a los puntos, digamos, vitales, donde se conectan los componentes cuya función es la de permitir al usuario modificar la respuesta y transferencia del dispositivo. Aquí vemos cómo es comercialmente y el esquemático interno, lo que contiene internamente este circuito integrado. La primera configuración que tenemos es el amplificador inversor, invierte la polaridad de la señal de entrada de corriente alterna mientras la amplifica. La señal hacia la entrada sale amplificada en la salida, pero también desfasada a 180 grados. Tiene menor impedancia debido a la retroalimentación, mientras que el amplificador inversor tiene una alta impedancia y la ganancia es inferior a 1, por lo que puede ser utilizado como mezclador. Aquí vemos el diagrama, donde tenemos la resistencia, vemos que la entrada inversora está con una resistencia en paralelo. Bien, aquí vemos la fórmula de salida, función de transferencia. Para lograr obtener esta fórmula aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff con esta siguiente expresión. Luego continuamos con esta expresión que sería el Bin sobre RS. Entonces, para la obtención del voltaje despejamos esta fórmula, despejamos el voltaje y la obtención del voltaje de salida sería RF dividido entre R1 multiplicando el voltaje de entrada. La ganancia de un op-amp inversor no es más que la resistencia de retroalimentación dividida entre la resistencia R1, lo que significa que únicamente depende de los elementos externos conectados al amplificador, cosa que nos da una ventaja, ya que podemos dominar esto para obtener el resultado que queramos. Ahora vamos a ver el amplificador no inversor. Es el circuito más básico de los amplificadores operacionales. Como su nombre lo indica, este ayuda a lograr una salida no invertida en el campo final. Tiene algunos inconvenientes como son la salida obtenida de las etapas finales invertidas. La obtención de una salida invertida requiere que se conecte cualquier otra configuración para invertir la salida nuevamente. El segundo inconveniente es que la impedancia de entrada depende de la resistencia conectada a la entrada. Aquí tenemos el diagrama del, del circuito. El circuito diseñado consiste en una señal de entrada que está conectada al terminal no inversor, que sería este de aquí. Esa es la señal de entrada y la salida. Y el amplificador tiene una retroalimentación hacia la señal inversora a través de una resistencia. Y además tenemos otra resistencia acá que está conectada al terminal del inversor para conectarlo a tierra. Aquí tenemos su fórmula. También aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff con esta expresión y de I1 es igual a I2, la corriente en análisis de circuito. Y luego tenemos que sería, bueno, aquí sí la tengo, que sería el voltaje. Para ya de manera resumida, tenemos que el voltaje sería igual a esto. Aquí dice 1 más la resistencia de retroalimentación entre R1 multiplicado por el voltaje de entrada. Eso nos da el voltaje de salida. En el circuito no inversor, la ganancia general depende de las dos resistencias responsables, que son la resistencia 1 y la resistencia de retroalimentación. Y esta es la fórmula con la cual obtenemos el factor de ganancia. Bien, vamos a continuar con el amplificador sumador que está diseñado operacional sumador.
es aquel que está diseñado de tal manera que las sumas de las señales de entrada aplicadas para generar una salida única es muy simple de construir. La funcionalidad de este amplificador es simple de analizar. De igual manera, combina varias entradas y produce una salida que sería la suma de sus entradas. Las señales de voltaje se aplican al terminal inversor y la señal de salida será la suma de las señales de entradas invertidas amplificadas. Aquí tenemos su diagrama. El circuito diseñado para amplificador inversor es un variante del amplificador inversor. Consiste en varias entradas a amplificar que están conectadas al inversor del amplificador operacional, como lo vemos aquí. Tenemos B1, B2 y B3. Este amplificador tiene una retroalimentación hacia el terminal inversor a través de una resistencia y además la entrada inversor está conectada a tierra, como ya lo vemos en el diagrama. Y para la fórmula de voltaje de salida, vemos que aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, donde tenemos que la corriente total sería I1 más I2 más I3. Pero aplicando la ley de Ohm, aquí vemos cómo en esa expresión, ¿no? Con la ley de Ohm podemos obtener cada una de esas corrientes. Y, perdón, y en este diagrama de aquí obtenemos lo que sería el voltaje total, que sería la resistencia de retroalimentación más la suma de esas divisiones de B1, B2 entre cada una de sus resistencias. Un circuito amplificador sumador amplifica cada una de las señales de entrada. La ganancia para cada entrada está dada por la relación de la resistencia de retroalimentación con la resistencia de entrada de la razón respectiva. Aquí vemos la fórmula. O sea que sería dividir la resistencia de retroalimentación, por ejemplo, entre R1 y luego entre R2 y entre R3 para obtener cada ganancia de manera individual. El amplificador operacional restador calcula la diferencia de las señales aplicadas en su terminal negativa y positiva según el valor de la resistencia y la señal resultante será amplificada o no. Lo anterior nos indica que nuestro circuito es un tipo de amplificador operacional de dos entradas. Utiliza ambas entradas invertida y no invertida para producir una señal igual a la diferencia entre las dos entradas, es decir, que se obtiene en la salida ese resultado de la diferencia de las entradas aplicadas. ¿Cómo funciona? El principio de funcionamiento es sencillo. Si a este amplificador operacional se le introducen señales a las entradas, el circuito operacional resta esas señales y posteriormente las amplifica. Por ejemplo, si tenemos una entrada de 9 voltios y en la otra 3 voltios, la señal de salida será de 6 voltios. Aquí vemos su diagrama. Tenemos el diagrama y vemos que las dos entradas, tanto de B1 como de B2, sería las restas, como vimos el ejemplo. Imaginemos que esto es 9, esto es 3 y la salida será de 6 voltios, como nos decía anteriormente el encuentro. Y aquí tenemos su fórmula, que el voltaje de salida sería la división de RO2 entre R1 multiplicado por la diferencia de cada uno de los voltajes. Bien, este circuito tenemos aquí el amplificador seguidor. Es un seguidor de voltaje también llamado amplificador buzzer, amplificador de ganancia unitario o de aislamiento. Es un circuito amplificador operacional que tiene como una ganancia de 1 voltio, o sea, de 1. Eso significa que el mismo voltaje de entrada será el mismo voltaje de salida. Y es por esta razón que se llama así amplificador seguidor. Aquí vemos su diagrama, voltaje de entrada y voltaje fuera. Esta fórmula aquí nos dice que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. ¿Cuál es el propósito de un circuito seguidor de voltaje? Un circuito es un circuito con una impedancia, un circuito open que tiene una alta impedancia de entrada. Y esa alta impedancia es la razón por la cual se utilizan los seguidores de voltaje. Por ley de Ohm sabemos que mientras más alta la resistencia, menor corriente maneja nuestro circuito. Y por lo tanto, la potencia del circuito se vería afectada. Por esa razón utilizamos aquí, vemos un divisor de voltaje
Eso es para evitar que la potencia de un circuito, que por ejemplo, que sea un sensor, no se vea, o un actuador no se vea afectado. Entonces aquí vemos de entrada del divisor de voltaje. Eso es para, esta configuración se utiliza para evitar que esa carga reciba menor cantidad de corriente. Bien, tenemos el amplificador logarítmico. Da un voltaje de salida que es proporcional al logaritmo del voltaje de entrada aplicado. Para diseñar un circuito amplificador se utilizan comúnmente amplificadores operacionales de alto rendimiento, como aquí tenemos algunos modelos, el EM1458, el EM771 y el EM714. Y un amplificador logarítmico empezado puede incluir más de uno. En algunas situaciones, especialmente en el dominio de RF, que si no entiendo, esto es radiofrecuencia, que es para comunicaciones. También se utilizan amplificadores logarítmicos monolíticos para reducir la cantidad de componentes y el espacio utilizado y así mejorar la ancho de banda y el rendimiento del ruido. Estos se utilizan en muchas formas. Realizan operaciones matemáticas como multiplicación, división, exponenciación. La multiplicación también se llama mezcla, es similar al funcionamiento de una regla de cálculo, se utiliza en computadoras analógicas. Método de síntesis de audio y video, algunos instrumentos de medición, es decir, como multiplicación de corriente y voltaje. Y también en otras fuentes, que bueno, no, esto no lo puse aquí, que se utilizan en comunicaciones, en sistemas de comunicaciones como radiofrecuencia y los sistemas de radar, que es el dispositivo que se utiliza para, un ejemplo, tener control aéreo y marítimo. Bueno, te tienen como inconveniente que la corriente de saturación inversa del diodo se multiplica por cada 10 grados Celsius de aumento en temperatura. De manera similar, la corriente de saturación del emisor varía significativamente de un transistor a otro y también con la temperatura. Por lo tanto, es muy difícil establecer el voltaje de referencia por el circuito. Aquí tenemos su diagrama, donde tenemos una resistencia en la entrada no inversora y un diodo. Y la resistencia en la entrada no inversora está conectada a tierra. Y aquí vemos su fórmula. La relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida está dado por VO, donde IS y BT son las corrientes de saturación y la tensión térmica del diodo respectivamente. Generador de onda cuadrada. Este generador de onda cuadrada es como un circuito de Sparrow-Smith, en donde el voltaje de referencia para la acción del comparador depende del voltaje de salida. Este circuito también se clasifica como multivibrador estable. Aquí vemos su diagrama, tenemos un capacitor, eh, dos resistencias que funcionarían como divisor de voltaje en la entrada no inversora y vemos que la entrada no inversora está conectada al terminal negativo. Bueno, aquí yo realmente no encontré tanta información de estos amplificadores, pero bueno, tenemos el oscilador senoidal que está formado por un amplificador operacional y una red de realimentación. Para que la salida presente una onda senoidal es preciso que la señal de entrada sea igual a la de la salida en fase y frecuencia. Además de estas condiciones, tiene que estar satisfecha la condición de que en la red de alimentación estén presentes elementos reactivos. En tal caso, la frecuencia a la cual el oscilador oscila es aquella para la cual la rotación de fase introducida por la red de realimentación es nula. Aquí vemos su diagrama y yo puedo decir de manera reflexiva que esto lo pudiéramos utilizar en un inversor para que la corriente DC la podamos convertir a corriente alterna y luego transmitirla a un transformador que nos daría la potencia necesaria para funcionar. Bien, tenemos el filtro activo. Cogopa. Es un filtro electrónico analógico distinguido por el uso de uno o más componentes activos que proporcionan cierta forma de amplificación de energía, que lo diferencia a los filtros pasivos que solamente usan componentes pasivos como el capacitor. Un filtro activo puede presentar ganancia en todo o parte de la señal de salida respecto a la señal de entrada. En su implementación se combinan elementos activos y pasivos, siendo frecuente el uso de amplificadores operacionales que permite obtener resonancia y un elevado factor sin, sin el empleo de bobinas. Aquí vemos su diagrama, vemos una capacitor en serie con una resistencia y una hacia la entrada inversora y una resistencia de retroalimentación con la salida.
Otro concepto es que son circuitos electrónicos utilizados en sistemas de comunicaciones conformados por resistencia, capacitores y amplificadores operacionales con el fin de impedir o permitir el paso de señales a determinados valores o rango de frecuencia. Aquí vemos unos parámetros, pero esos que yo ahí son como para calcular la frecuencia. Bien, seguimos con el amplificador integrador. Realiza la función matemática de la integración, es decir, que la señal de salida es la integral de la señal de entrada. El circuito, como lo veremos a continuación, que es este, donde vemos la resistencia conectada a la entrada inversora con un capacitor en paralelo y la entrada no inversora hacia tierra. La ecuación de salida es esa que vemos aquí, donde K representa la carga inicial del amplificador, del condensador, perdón. El amplificador integrado presenta el inconveniente de que si la señal de entrada es una señal de cero, tiene un componente C, se satura y ya no integra. Este problema no se puede solucionar, pero se puede controlar agregando una resistencia en paralelo al condensador, que lo que hará es limitar la ganancia en DC del integrador. Aquí vemos cómo se conecta esa resistencia. Seguimos con el amplificador derivador. También llamado amplificador diferenciador, realiza la función matemática de la derivación, es decir, la señal de salida es la derivada de la señal de entrada. Y aquí vemos su diagrama. Y la ecuación de salida sería esta. El amplificador derivador presenta el problema que si por la entrada más de la señal de entrada ingresa una señal de ruido de alta frecuencia, la señal de ruido es amplificada más veces que la señal de entrada que se quiere derivar. Esta amplificación es proporcional al cociente de la frecuencia del señal de ruido sobre la señal de entrada. Por ejemplo, se diseña un derivador para una frecuencia de 10 kHz y la señal de ruido es 1 MHz, pues la señal de ruido será amplificada 100 veces y la señal 100 veces, así. Y si la señal de ruido tiene una frecuencia de 100 MHz, pues será amplificada 1000 veces más que la señal de entrada. Este problema no se puede corregir, pero se puede mejorar. Y aquí vemos el diagrama. Y muchas gracias.